Gracias. Bueno, después del Festival de Cristina, no sé si vais a ser capaz de digerir lo que yo voy a contar, porque me voy a salir un poquito del carril en dos sentidos. Primero, voy a intentar explicar por qué la IA es mucho más que los modelos de lenguaje. Me han trasladado el objetivo de hablar de... No sé si estáis viendo ahora. Me han trasladado un poco la idea de pensar en cómo aplicar la inteligencia artificial a dos cosas muy concretas, a los procesos de distribución del libro y a los procesos de comercialización. Voy a ampliar el espectro dentro de las tecnologías de la IA en una dirección que seguramente no se haya hablado en el día de hoy, y voy a tratar de hacer excursiones hacia las matemáticas, que igual no es el auditorio más proclive a que no te salgan alergias, ¿no?, cuando uno se mete en el mundo de los números, ¿vale? Pero bueno, prometo que son solo 10 slides, así que arrancamos. Si quiere esto, arrancamos. A ver. Ahora. Bien, os decía, vamos a intentar hablar de inteligencia artificial en una dirección o en un ámbito no hablado todavía, ¿vale? Como bien decía Cristina hace un momento, se habla dentro de las definiciones de lo que es inteligencia artificial, dado que es un pequeño cajón desastre donde van entrando muchas cosas, la única manera de ponerle una especie de factor común a todo es eso de ahí. Esas cosas que hacen las máquinas que de repente parecen cosas que tradicionalmente hacían las personas, o dicho un poquito más pedante, eso de tecnologías que son capaces de emular capacidades cognitivas humanas, ¿vale? Bien, cuando uno piensa en cómo trasladar la utilidad de estas tecnologías a un ámbito de negocio concreto, por ejemplo, el ámbito del libro, a mí me gusta poner el foco en la palabra decisión. Llevamos muchos años, cuando hayáis estado en cualquier tipo de evento donde está hablando de transformación digital, el foco generalmente era esta cosa que hacemos en papel, esta cosa que hacemos llamando por teléfono, estas cosas que hacemos fuera de lo online, vamos a ver si somos capaces de llevárnoslo a lo online, hacemos una web y entonces realmente ganamos eficiencia, ¿no? Porque lo digital permite hacer las cosas un poquito más deprisa. Después de muchos años en ese ámbito de la transformación digital, de llevarnos los procesos no digitales a lo digital, resulta que nos hemos dejado, o hay un nicho fundamental para ganar competitividad, para ser mejores, para hacer mejor nuestro trabajo, que es el concepto de la decisión. Cuando uno piensa en qué puede hacer por mí algo que tiene capacidades cognitivas o que aparenta tener capacidades cognitivas humanas, bueno, pues qué mejor que ponerle a jugar en ese momento en el que tiene que tomar una decisión importante para tu empresa, ¿vale? Si uno va a charlas como esta y al final acaba diciendo, bueno, muy bien, pero ¿dónde narices hago yo? ¿Qué hago yo con esto? ¿Dónde intento transformar, como me dicen que va a transformar mi negocio esta tecnología? Empezad a pensar en decisiones. ¿Dónde hay una decisión que cumple uno de esos dos criterios? Preferentemente los dos. Una decisión que tiene una complejidad inherente, es decir, que un experto, un tío que lleve mucho tiempo haciéndolo, es posible que tenga margen de mejora. Y segundo, que acertar con esa decisión genere un beneficio importante, o sea, que realmente sea algo cualitativamente relevante para la empresa en la que estáis. Esta es quizá la mejor receta para empezar a pensar en cómo aplicar inteligencia artificial. Esto le debe fallar la pila. Vale. Bien, si pensamos en mejorar estas decisiones, si os he puesto un poco en la tesitura de, vale, una decisión importante de mi negocio, voy a ver cómo soy capaz de mejorarlo. ¿Veis ahí tres burbujas que representan algunas de las cosas que puede hacer la tecnología por nosotros, ¿vale? Si hace N años, 3, 4 años, hubiéramos hablado de inteligencia artificial en una feria en el mundo del libro, todo el mundo hubiera tenido en la cabeza el tema de los modelos predictivos. La inteligencia artificial básicamente era, si tengo muchos datos sobre algo y yo se los tiro a un algoritmo matemático, le puedo pedir a ese algoritmo matemático que detecte patrones. Si yo le tiro, voy a poner voluntariamente ejemplos fuera del mundo del libro, entre otras cosas porque también pretendo transmitir la idea de que hay muchas cosas de las que voy a contar que realmente están funcionando en otro tipo de sectores y esos ejemplos acaban un poco también incitando a utilizarlos aquí, ¿no? Si yo le tiro todos los datos de sensores de unos dispositivos muy complicados, de unos cacharros muy complicados a un modelo predictivo, lo que va a hacer ese modelo predictivo, ese entrenamiento del modelo predictivo, es detectar patrones muchas veces no evidentes, de tal manera que es capaz de decirme este cacharro va a fallar. No sé por qué va a fallar, pero el patrón de los sensores que va acumulado, como tengo un histórico de un montón de patrones de sensores del pasado, es capaz de decirme este cacharro está a punto de fallar. Si lo hace
Si detecta ese patrón y acierta, realmente ganamos. Es posible coger y tener una tarea correctiva sobre ese cacharro antes de que falle, antes de que genere un problema importante. Eso sería la IA clásica. Otro tema importante desde el punto de vista de la decisión es la optimización. Esta es la parte del paraguas de la IA de la que os hablaba, que probablemente no se haya hablado hoy, ¿vale? Es una capacidad cognitiva esencial en el ser humano y es, cuando tengo un problema muy complejo, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa que, desde un punto de vista, es mejor para mí? Pongo otro ejemplo fuera del mundo del libro, aunque luego veréis al final cómo tiene una cierta relación. Si yo tengo que entregar miles de paquetes en miles de destinos con cientos o miles de vehículos, tengo muchas maneras de coger los paquetes y meterlos dentro de un vehículo, porque tienen que caber y tienen que recorrer una ruta. Depende de cómo haga yo esa asignación de paquetes a vehículos y a rutas, al final del día habré entregado los paquetes antes o después, habré gastado más o menos en coste de transporte. Esto, si tengo 3 paquetes que entregar y un coche, no hay mucha ciencia que poner. Si tengo, insisto, miles de paquetes, miles de vehículos, hay un margen de mejora brutal. Hay espacio para que las matemáticas nos ayuden a tomar la mejor decisión. Esos son los modelos de optimización a los que me referiré en un momento dado. En la tercera burbuja, el tercer nicho tecnológico que me puede ayudar a tomar mejores decisiones es esto que hablamos aquí de la simulación. O sea, si yo estoy en una fábrica, vuelvo a salirme del ejemplo del ámbito en el que estamos, yo puedo utilizar tecnologías de optimización para planificar la producción del día. Yo tengo una lista de pedidos, tengo maquinaria y personal y puedo decir cómo voy asignando las tareas a todos los elementos de esa capacidad productiva que tengo en la planta. Según cómo haga, al final del día he producido más productos o menos productos. Es un problema de optimización. La parte de simulación, lo que aparece ahí como escenarios what if o qué pasaría si, es, vale, ¿y qué pasa si se me estropea una línea de producción? ¿Qué pasa si la demanda aumenta inesperadamente la semana que viene? Yo puedo utilizar tecnologías de simulación de escenarios para hacer probabilísticamente análisis que me permitan estar preparado para esas decisiones estratégicas de futuro. Estas 3 burbujas colaborativamente son capaces de trabajar en la mejora, en la optimización de ciertas decisiones de las que podéis buscar espacio para la inteligencia artificial. Vale. Decía el título, inteligencia artificial aplicada a la comercialización y a la distribución de libros. Si uno empieza a pensar en esos 2 ámbitos, ¿vale? El ejercicio que hacía es, bueno, vamos a ver dónde puede haber decisiones que cumplen los criterios que te decía yo antes, dentro de la comercialización del libro. Y ahí tenéis 3 de ellas, no son las únicas. Hay algunas que, como sabían en la agenda del evento, estaban más que tratadas. El ejemplo del marketing con Roberto hace un momento, en fin, cómo comunico un libro o cómo hago que el libro conozca a las personas adecuadas para leerlo, pues no he querido incidir en ellas, pero estas 3 creo que tenían cierto sentido. Por ejemplo, ¿cómo defino la promoción de cada libro? Aquí en el cómo voy en la intensidad que le pongo a la promoción del libro, ¿vale? El año pasado estuvimos hablando, mi socio Justo Hidalgo y yo, de cómo utilizar la información de los lectores, cómo aprender de los hábitos de lectura de los lectores para tratar de personalizar los mensajes que les lanzamos. Aquí simplemente estoy hablando de qué intensidad le tengo que poner a la promoción de un libro. Qué tirada hacer sobre ese libro, cuándo y cómo, en qué volumen de hacer reimpresiones, o dónde ubicar mis libros, ¿vale? Yo hago una tirada, pero tengo muy dispersos los puntos de venta, los puntos de comercialización. ¿Hay espacio en estas 3 decisiones para mejorar de alguna forma cómo trabajamos gracias a la inteligencia artificial? Pues algunas pinceladas. Obviamente estos son proyectos que exigen un conocimiento concreto del ámbito en el que estáis, o sea que al final lo que voy a tratar aquí de decir es alguna pincelada. Las 2 primeras preguntas que teníais antes, ¿vale?, estaban relacionadas indirectamente con esto que digo aquí. ¿Es posible o no predecir las ventas de un libro? ¿Vale? Esto, recordad las burbujas que comentábamos antes, estaba en la burbuja más de la IA clásica de toda la vida. Es decir, si yo tengo el histórico de datos de venta de muchos libros del pasado, hombre, pues igual puedo tratar de predecir cómo va a venderse un libro del futuro, ¿vale? En estos proyectos, al final, ya digo, tratamos de que las herramientas nos generen patrones a partir de datos históricos, patrones no evidentes. Con lo cual, esto que veis a la izquierda son, bueno, esos datos con los que yo podría dar de entrenamiento al modelo para ayudarme a generar esa previsión de venta. Hay cosas, los que están en azul claro por ahí abajo,
que tiene que ver con el libro en sí, los metadatos del libro o el propio texto del libro, ¿vale? Aquí no he hablado nada de IA generativa, no es el ámbito del que me tocaba hablar a mí. Hoy parece que solamente la IA es los modelos de lenguaje, pero aquí me pueden ayudar. Precisamente una IA generativa lo que puede hacer es cogerme un texto de 400 páginas y extraerme de él aquellas características que pueden tener alguna capacidad de predecir. ¿Por qué este libro se va a vender y este otro también va a vender mucho? Igual hay similitudes entre ellos y las IAs generativas pueden ayudarme a que procesando esos libros, estos modelos predictivos funcionen mejor. Pero más allá de lo azul, clarito, que aparece ahí abajo, más allá del libro per se, tenemos ahí arriba cosas que tienen relación con la propia política de comercialización. Es decir, desde la tirada hasta cómo hago la distribución o hasta la propia promoción del libro. Eso tiene capacidad predictiva. Dicho de otra forma, es casi la profecía autocumplida. Si yo tiro muchos libros, lo coloco muy bien, es posible que venda más, ¿vale? O sea, que es evidente la capacidad predictiva de estos datos. Si yo pretendo entrenar un modelo matemático para que me haga predicciones de venta, de alguna manera todos estos elementos son clave, ¿vale? Pero claro, pasan muchas otras cosas. Pasa que una influencer te habla de un libro en sus redes sociales. Pasa que una presentadora famosa en un programa de máxima audiencia te menciona no sé qué libro porque ha hecho una dieta. Cosas absolutamente impredecibles que el modelo matemático que tú has entrenado con todo el cariño nunca va a tener sobre la marcha. Es decir, aquí hay una parte del puro azar no controlable por matemáticas que obviamente es inapelable. Lo que veis a la derecha son otro tipo de modelos matemáticos que no se basan en buscar patrones sin tener en cuenta la variable tiempo, ¿vale? Son las series temporales, ¿vale? Me da igual cómo sea el libro, me da igual cuál sea el autor, sus metadatos, me da igual todo. Yo puedo, al estilo de lo que se hace en bolsa, los brokers, ¿no? De ver las subidas y bajadas de las acciones, ir viendo cómo evolucionan las ventas de ese libro. ¿Por qué? Porque eso también son patrones. Si yo tengo un histórico suficientemente grande de libros, es relativamente fácil que intente, una vez que el libro sale a la venta, lleva unas semanas a la venta, yo puedo ya realmente intuir qué va a pasar, ¿vale? Es más, estos algoritmos de series temporales se pueden ver enriquecidos con los datos de la izquierda. O sea, si no sé qué influencer te habla del libro y se dispara, pues igual no es lo mismo si la tirada es una o es otra, si el editor es uno o es otro, o si la capacidad de inversión del editor es una o es otra. Se puede incentivar esa viralidad o no se puede incentivar esa viralidad. A lo que voy como conclusión de todo esto, creo que desde el punto de vista de la predicción de ventas, este sector tiene algunos elementos que hacen un poquito más complicado el trabajo, pero otros que lo facilitan, ¿vale? Hay cosas muy difícilmente controlables que influyen en que las ventas aumenten o no. Pero es verdad que podemos tener datos históricos relativamente voluminosos como para entrenar modelos y que uno pueda irse a tomar decisiones como las que había justo antes, tiro más o tiro menos, o he tirado esto y me tengo que poner a imprimir ya porque voy a conseguir vender mucho más si lo hago a tiempo, en el que las matemáticas me pueden ayudar bastante. Voy a la tercera de las decisiones. ¿Dónde ubicar mis libros? Si recordáis la pelotita de la optimización, os dije, ¿cómo coloco paquetes en vehículos para...? Esos son los modelos matemáticos que no tienen nada que ver con ChatGPT y no tienen que ver nada con los modelos predictivos, ¿vale? Estos modelos matemáticos son como los sistemas de ecuaciones del cole. Tenías 3 ecuaciones con 3 incógnitas y pasabas media vida para conseguir saber cuánto valía X, cuánto valía Y, cuánto valía Z, ¿vale? Bueno, pues estos problemas son sistemas de ecuaciones con cientos de miles de ecuaciones y cientos de miles de incógnitas, ¿vale? Voy a tratar de explicarlo un poquito. Si yo tengo que colocar miles de paquetes en miles de vehículos para entregarlo en miles de destinos posibles, ¿vale? Primero, tengo que convertir mi decisión en matemáticas. Por ejemplo, una variable que diga cada paquete en qué vehículo va. Ya me salen miles de ecuaciones, miles de variables. Luego tengo que convertir todas las restricciones de mi problema en ecuaciones, ¿vale? Voy a intentar no bajar demasiado, pero espero que se entienda. Es relativamente fácil entender que esto no es un modelo predictivo y que esto no tiene nada que ver con ChatGPT, como para que entendamos que hay un espacio de las matemáticas nuevo para cierto tipo de problemas que tenéis en el sector editorial, ¿vale? Repito, mi problema lo puedo convertir en variables. La posición de cada paquete en un vehículo es una variable matemática, puedo tener miles de variables. Las cosas que se tienen que cumplir para que la solución sea factible son ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, si estos 4 paquetes superan la tara del vehículo, no caben.
eso tiene que tener el algoritmo dentro, porque si no te puede proponer colocar 5 cosas que pesan 10.000 kilos en un vehículo que no puede almacenar más de 3.500 kilos, ¿vale? Entonces, esas variables se van involucradas en un montón de ecuaciones que la solución tiene que respetar. Y luego le tienes que dar lo que se llama función objetivo, que es un criterio por el cual una solución es buena o es mala. Estas agrupaciones de paquetes en vehículos es buena porque las rutas resultantes tienen un menor coste de transporte o porque el tiempo medio de entrega de los paquetes, ¿vale?, es menor, ¿vale? ¿Y qué coño tiene que ver esto con el mundo editorial? ¿Vale? Pues aquí tenéis un ejemplo donde podrían aplicar estos modelos, que es el de dónde ubicar los libros. Hay una visión muy simplificada, que es un almacén, ¿vale?, con una serie de libros almacenados y puntos de venta dispersos, ¿vale? Bueno, hay un problema aquí concreto y es, bueno, ¿cuántos libros pongo en cada punto de venta? No voy a entrar aquí en quién tiene que tomar esa decisión, quién tiene la fuerza en el mercado como para ponerla o no, ¿vale? Porque son cosas, digamos, de la realidad del problema que habría que adaptar, pero filosóficamente hablando o genéricamente hablando. Esto es un problema de gestión de stocks. ¿De dónde ubico la mercancía para maximizar algún criterio? En este caso, quiero que mis libros se vendan más, ¿vale? Sean los de tu editorial, sean los de un distribuidor suficientemente grande con cierta fuerza para colocar libros en un sitio u otro. Lo que antes era restricciones de estos paquetes no caben en un vehículo, están ahí un poco listados. ¿Qué restricciones tiene un problema como este? Primero, la disponibilidad de libros. Yo no puedo colocar más libros que los que existen. Por ejemplo, las ubicaciones disponibles. Yo no puedo poner todos los libros que quiero en todos los sitios. Tengo restricciones ahí, ¿vale? No tengo el mismo espacio para ubicar en un sitio que en otro. Tengo, muy importante, y esto lo conecta con el caso anterior, tengo probabilidades de venta más altas en unos sitios que en otros. Tenemos proyectos hechos en sectores que no son el sector editorial, el sector de la moda, respecto de qué probabilidad diferente hay para ciertos ítems en función de qué tienda o qué tipología de tienda o qué lugar geográfico de las tiendas, ¿vale? Derivadas de aplicación de matemáticas, de modelos predictivos sobre los datos históricos de funcionamiento de esos productos, ¿vale? Entonces, no es igualmente probable vender una cosa en un sitio o en otro. Obviamente, coherencia del catálogo. Hay ciertas necesidades, pues no voy a poner un único libro de una colección en una librería, igual necesito tener al menos una cierta representación de esa colección, ¿vale? El librero cuenta, no coloco yo lo que quiero, ¿vale? Evidentemente tengo que respetar lo que, en este caso, el punto de venta impone por su lado. No puedo reaprovisionar cuando me dé la gana y tengo que tener en cuenta las devoluciones. ¿A qué voy? Que podemos ejecutar uno de estos sudokus matemáticos con un montón de ecuaciones, con un montón de restricciones en tiempo y forma. Y al final te da la distribución óptima de los libros que maximizaría la posibilidad de que esos libros se vendan. Y alguien dirá, magia. Bueno, igual de magia que era hace unos años si se hubieran dicho que una cosa como un modelo de lenguaje hablaría con la apariencia humana que habla. En proyectos de este estilo, en proyectos de elección de la alternativa óptima dentro de un sudoku complejo que una persona humana no es capaz de meterse en la cabeza, es decir, una persona humana aquí con miles de libros de catálogo, con miles de puntos de venta, con miles de probabilidades de venta en un sitio u otro, no resolvería el sudoku nada más que basándose en 4 o 5 intuiciones básicas y haría una asignación de libros más o menos razonable. La diferencia entre una asignación o una ubicación de libros más o menos razonable y la ubicación óptima es igual un saltito de más 5% de ventas. Y alguien dirá, bueno, es poco o es mucho, haced cuentas. Este tipo de proyectos ganan por volumen, ¿vale? Una empresa de transportes que utiliza un algoritmo matemático para que las rutas no dependan del criterio, intuición o experiencia de un experto, sino que al criterio, experiencia e intuición del experto le sumen las matemáticas, es un menos 5% de coste de transporte. Cogeros una empresa paquetera y bajarle un 5% del coste de transporte. A veces se nos olvida que somos también una industria y que la eficiencia, el colocar, bueno, no solo la eficiencia, porque también es mejora de ventas, colocar los libros que tienen que estar en los sitios que tienen que estar es obviamente un criterio básico para el éxito, ¿no? He dejado para el final 4 minutos y medio la parte más de los distribuidores, ¿vale? Esto que viene ahora, que son 3 slides nada más, tiene que ver con una visita a una de las principales plataformas logísticas de libros hace unos meses. Amablemente estuvimos analizando con ellos la aplicabilidad de estos mecanismos matemáticos, esta rama no tan conocida de la IA, estos sistemas de ecuaciones, de ecuaciones con miles de incógnitas, ¿vale? Al problema, a la operativa diaria de esa plataforma logística, ¿vale? Y esto son solamente una lista de ideas. Si queréis,
desde la óptica de cómo empecé la sesión, es decisiones o pequeños momentos de decisiones en los que es planteable inocular matemáticas para mejorar un poquito la decisión que se toma, ¿vale? Casi voy deprisa, pero creo que se entenderá bien. Casi voy recorriendo un poco la plataforma logística explicando cómo funciona, ¿vale? Lanzamiento de novedades. Sí, tengo las novedades que se lanzan con las tiradas preparadas, con los puntos de entrega, con los tiempos de llegada, con los tiempos de transporte. Entonces, coordinar todo eso para que salgan en tiempo y forma es un trabajo de chinos en el que las matemáticas pueden generar eficiencias, pueden ayudar a planificar mejor todos esos procesos, ¿vale? La parte de los transportes, por supuesto. El ejemplo que puse antes de las cajas y los vehículos es de manual. Esta gente está emitiendo vehículos y recibiendo logística inversa. Los libros que vienen de devolución a casa, otra vez a la plataforma, ¿vale? Eficientar eso es esencial. ¿Qué pedidos meto en qué vehículos, con qué rutas, para que todo esté a tiempo con el menor coste de transporte, ¿vale? Aquí hay mucho de un tío con un Excel, mucho de un tío con su intuición tomando decisiones que son claramente mejorables. Sobre la logística inversa, vuelve un paquete de vuelta, viene una caja de libros del librero que te devuelve, ¿vale? En la plataforma lo que se hace básicamente es pistolear el libro y si hay suficiente stock, si se considera que hay suficiente stock para ese libro ya en almacén, en función de las ventas se tira, ¿vale? Se destruye. Eso es optimizable, ¿vale? ¿Qué se considera un libro de alta venta o no? Si un libro es un libro de alta venta, directamente no va al almacén, va a la zona de preparación de pedidos. Es el bestseller del momento. Por azar de la vida, una librería me devuelve un bestseller que sí que estoy continuamente revendiendo. Eso no va al almacén para no perder el tiempo ni ir a colocarlo en un estante para volver a hacer picking un poquito después. Entonces, eso de libro destruido o libro que ya pasa directamente a la zona de pedidos, a día de hoy son heurísticas muy sencillas. A poquito que las mejoráramos, la eficiencia del proceso sería mucho mayor. Luego, dentro del almacén, esto aunque no hayáis visitado ninguna plataforma logística, se entenderá bien. Al final un almacén es un montón de baldas donde cojo cosas, las coloco y luego las voy a recoger, ¿vale? Layout del almacén. ¿Cómo reparto los espacios? ¿Vale? Si analizamos con suficiente tiempo los patrones de colocación de títulos y retirada de títulos, es relativamente fácil darle criterios matemáticos a qué reservo, qué zonas del almacén reservo para qué tipo de títulos, ¿vale? Por rotación o por temática o por cualquier otro criterio. Antes os dije, ¿tengo suficiente stock para las ventas futuras, con lo cual no me merece la pena almacenar el libro? Bueno, esa parte de definición de stocks también es posible aplicarle matemáticas, ¿vale? ¿Qué merece la pena almacenar y qué no merece la pena almacenar? ¿Dónde lo coloco? Claro, el libro ultra difícil que me vuelvan a pedir no va a estar colocado en el libro que probablemente me pidan inmediatamente. Esto parece básico. Colocan en las zonas más accesibles los libros más pedidos. Pero claro, cuando tengo un catálogo de decenas de miles de títulos, esto no es tan fácil. Aparte, los patrones de consumo varían. Los libros que pasan de ser bestseller a ser irrelevantes ocurren en momentos relativamente rápidos en el tiempo, con lo cual no es fácil estar haciendo un buen uso del espacio en el almacén, ¿vale? Con lo cual, ¿qué libros pongo, por ejemplo, como dice ahí, en línea base, en donde van los pickers? Los pickers son los tíos que van con la lista de pedido cogiendo los libros para hacer los pedidos. Entonces, ¿qué libros pongo abajo y qué libros pongo arriba? ¿O cómo coordino las operaciones de reaprovisionamiento de la línea base? Es que me he quedado sin libros abajo y como venga otro proceso de picking, el tío se va a quedar parado y no va a poder completar el pedido. Eso, evidentemente, también puede ayudar. Los procesos de picking. La ruta del tío por el almacén con la lista de pedidos, qué ruta le pido, qué grupo de pedidos le pido que resuelva. Y la última, ¿vale? Estoy ya, además, fuera de tiempo. Si visitáis alguna de estas plataformas, os daréis cuenta que hay muchos procesos automáticos, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero, por ejemplo, un proceso automático es qué oleada de pedidos hay. Tengo un listado de pedidos y yo agrupo los pedidos en bloques. Si los grupos de pedidos que preparo a la vez son compatibles, las eficiencias son bastante grandes. Por ejemplo, si yo, digo una simpleza, pero si yo meto en el mismo paquete de pedidos a preparar dos pedidos que buscan el mismo libro, el picker que va a coger ese libro coge los dos a la vez y no tiene que ir una vez ahora y luego la siguiente oleada de pedidos la vuelve a coger. Si se reorganizan bien los packs de pedidos a preparar, las ventajas, las eficiencias del equipo de pickers, de la gente que está haciendo la preparación de pedidos, es más alta. Incluso cuando hay automatismos, hay veces que hay procesos bastante automáticos
lo que ya aparece ahí metido como goods to person. Si veis una plataforma de esto, la verdad que es para flipar, pero hay veces que el picker, el que está preparando los pedidos, le llegan los productos. Hay sistemas automáticos que le llegan los productos y lo que le llegan es estos productos y de estos pedidos que tienes aquí, estas cajitas para preparar pedidos, se te ilumina con una luz, hay que poner uno aquí y otro aquí. Entonces te viene un cacharrito con esos productos y dices uno aquí y otro aquí. Botón, te vuelven a venir otros productos y se vuelve a iluminar dónde tienes que poner el producto. Incluso aunque sean automáticos esos procesos, la agrupación, como dice ahí, de los pedidos en bloques compatibles ayuda a que eso se haga mucho más rápido, que realmente esa gente trabaje de una manera mucho más eficiente. Turnos de personal. En función de la planificación de demanda, cuándo pongo más o menos gente en el equipo a trabajar. O la playa de expedición. La zona donde ya están los pedidos preparados para salir, a veces hay plataformas logísticas que las tienen hiper ultra ocupadas. En momentos puntuales de campañas de venta muy potentes, es que no hay espacio físico para almacenar en condiciones los pedidos ya preparados para salir. Entonces, ¿cómo se organizan físicamente eso? Insisto, si preparas 4 pedidos en una librería pequeñita, eso no es un problema. Si estás en una plataforma preparando pedidos de manera masiva, continua, eso se puede convertir en un espacio para que las matemáticas te ayuden. Y he dejado para lo último y acabo lo que llamamos gemelos digitales. Antes os hablaba de las decisiones más estratégicas, ¿no? ¿Amplío o no amplío la plataforma logística? ¿Vale? Ese tipo de cosas que dependen de que en el futuro yo intuya que con eso voy a mejorar. Bueno, para eso hay sistemas que lo que hacen es simular, simular y simular. Emulan lo que pasaría si y son capaces de darte parámetros de funcionamiento. O inviertes en aumentar una cierta capacidad productiva en una fábrica, en una planta, o va a ser muy complicado que cuando ocurra ese what if, cuando ocurra ese evento, estés preparado para funcionar. Resumo, por tanto, la IA no son solo modelos de lenguaje, la IA es cualquier cosa que te pueda ayudar con matemáticas, emulando capacidades cognitivas humanas y la toma de decisiones correctas en entornos ultra complejos es uno de ellos, ¿vale? Las IAs generativas están aquí, yo creo que lleváis todo el día escuchando cómo van a revolucionar muchas cosas, pero no todos los actores de la cadena de valor del libro se van a ver igual de impactados y, desde luego, eso no quiere decir que no nos apoyemos en las matemáticas para cosas que no son generar texto con apariencia humana como las que he estado contando. Gracias.